hoy, ¿sí? Pueden preguntarme todo lo que quieran y frenar en cualquier momento. Es más, háganlo porque esta clase fue dada muchas veces desde 2022 y está como siendo modificada un poquito cada año en función de las preguntas que van haciendo, lo que les va interesando más. Bien, vamos a primero exponer los aspectos básicos de la radioterapia. Vamos a describir los mecanismos de respuesta celular y tisular a la irradiación. Vamos a desglosar lo que conocemos como R's de la radiobiología, de la radioterapia. Si es que este año vieron alguno de estos temas en más profundidad y quieren que lo pase más por arriba o que ahonde un poquito más, avísenme a medida que vamos charlando. Después vamos a repasar el concepto de dosis e interpretar los fraccionamientos de dosis, incorporando para esto el modelo lineal cuadrático. Vamos a revisar las principales modalidades de radioterapia y vamos a ahondar en lo que son las técnicas de radioterapia externa. Ya después más adelante van a tener otra charla de otras modalidades de radioterapia. Hoy nos vamos a buscar a lo que es radioterapia externa. Y por último vamos a presentar los recursos implicados y el flujo de trabajo en un centro de radioterapia con un sentido práctico. Así que bueno, comenzamos. Bien, fundamentos. ¿Qué es la radioterapia y cómo actúa? La radioterapia es una forma de tratamiento de pacientes con neoplasias malignas, aunque también se puede usar eventualmente para algunas patologías benignas, ¿sí? Que involucra el uso de radiación ionizante. Acuérdense que la radiación ionizante puede ser corpuscular o electromagnética. Dentro de lo que es el espectro electromagnético va a ser aquella que tiene energía suficiente capaz de ionizar la materia, es decir, que al interactuar con la materia es capaz de sacar un electrón, ¿sí? Y generar un par iónico. Nuestro blanco fundamental va a ser el ADN. Ahora vamos un poquito a eso. En lo que es radiación electromagnética pueden ser rayos X o rayos gamma. Fundamentalmente la diferencia entre los rayos X y los rayos gamma va a estar dada por la fuente, ¿sí? Rayos gamma si vienen del decaimiento de una fuente radiactiva, rayos X si son producidos, por ejemplo, en un acelerador lineal. El objetivo de la radioterapia es administrar una dosis precisa de radiación a un volumen tumoral definido, tratando de generar el mínimo daño posible a los tejidos sanos que estén alrededor, resultando en la erradicación del tumor, manteniendo una calidad de vida y una prolongación de la sobrevida. Sabemos que la radioterapia se puede utilizar con un fin curativo, paliativo o preventivo, ¿sí? Hay determinadas lesiones, por ejemplo, un CA de próstata de bajo riesgo, en la que solamente con utilizar radioterapia como tratamiento definitivo, que bueno, es el punto siguiente, pero digamos, en ese caso sería un fin curativo. También paliativo, si queremos, una persona está con determinado dolor, por ejemplo, o preventivo, como sería el caso, por ejemplo, de un CA de mama en el que se hizo una cirugía, pero, digamos, un CA de mama de bajo riesgo, se hizo una cirugía de una tumorectomía o una cuadrantectomía, pero yo necesito irradiar el resto de volumen mamario como para prevenir o disminuir la posibilidad de una recaída local. Y bueno, como un poco venía introduciendo recién, se puede utilizar como tratamiento definitivo o en combinación con otras modalidades terapéuticas, es decir, se puede usar como única modalidad de tratamiento, di el ejemplo de una próstata de bajo riesgo, algunos tumores de cabeza y cuello también, aunque es muy común la combinación con inmunoterapia o quimioterapia, y también, por supuesto, como con la cirugía de manera neoadyuvante, ¿sí? Se dan los rayos para preparar previo a una cirugía, por ejemplo, un CA de recto bajo, o posoperatoria, como di el ejemplo recién de un CA de mama. Bien, repasemos entonces cómo lo hacen, ¿sí? Los efectos biológicos de la radiación van a derivar del daño que ésta produce en las estructuras de la célula, pero específicamente lo que más nos va a importar en el tratamiento radiante es el daño que genera al ADN, ¿bien? Porque si bien, por supuesto, va a generar ionizaciones y daño en otras partes de la célula, no van a producir la muerte. Esos otros daños
pueden ser reparados o hay cierta redundancia en el resto de la célula. En cambio, la ruptura del ADN es lo que nos va a incumber, digamos, lo que nos compete en este caso para la erradicación. La acción de las radiaciones puede ser directa o indirecta. Bien, llamamos acción directa a aquel daño que se genera por impacto directo sobre el ADN. Bien, la radiación ionizante en este caso golpea, entre comillas, ¿no? Y daña directamente a la molécula de ADN. Esa es una forma de actuar y de dañar a la molécula de ADN. Pero no es la más frecuente, ¿sí? Considerando que la mayor parte de nosotros es agua, lo que ocurre más probablemente o más frecuentemente es el daño indirecto al ADN. Es decir, la radiación lo que ioniza no es directamente el ADN, sino que lo que ioniza son las moléculas de agua, se produce una radiólisis del agua y la formación de radicales libres. Y estos radicales libres son los que van a dañar al ADN. ¿Bien? Acá todo esto lo fueron viendo, ¿tienen alguna duda? Me pueden preguntar. Acuérdense como concepto clave que lo que más nos va a importar es la ruptura de doble cadena, ¿sí? Que es la lesión letal por excelencia en radioterapia. Si ustedes vieron en el módulo de radiobiología los distintos tipos de daño y demás, el más importante es la ruptura de doble cadena, que es la lesión letal. Ya estuvieron viendo entonces que hay una fase física que ocurre en los primeros 10 a la menos 15 segundos, donde se generan todas estas ionizaciones y excitaciones directas. El fotón de rayos X golpea al átomo y crea ese par de iones. Y enseguida empieza la fase química, ¿sí? 10 a la menos 15 segundos se forman los radicales libres. Acuérdense el predominio de la acción indirecta. Los fotones interactúan con las moléculas de agua, generan estos radicales que interactúan con las moléculas de ADN. A los milisegundos, y entre milisegundos y días, ¿sí? Esto ya empezamos como a ampliar el rango, ocurren las rupturas en la cromatina. En esta fase se van a activar todas las proteínas de reparación que estuvieron estudiando, se va a modificar, digamos, las células que estaban quiescentes, entran en el ciclo celular, las fases que estaban en el ciclo celular se mueven adentro de ese ciclo celular, eventualmente llegando a la muerte celular. Y a los días o meses es que empezamos a ver los efectos tisulares de la radioterapia, lo que llamamos la fase tisular. Los efectos agudos, como por ejemplo el eritema cutáneo, son los que aparecen en las primeras semanas, y después tenemos los efectos tardíos, ¿sí? Lo que clínicamente se ve como fibrosis, que aparecen meses o años después. Bien, vamos a estudiar un poco más estas reacciones, pero acá puse 2 diapositivas como para resaltar algunas cositas que quizás vieron en el módulo de radiobiología, pero que son importantes tener en cuenta, porque es lo más importante, lo que tiene más relevancia clínica cuando estamos hablando de radioterapia, que es, ¿qué vamos a definir como muerte celular? ¿Bien? Porque el daño inducido por la radiación, saben que activa distintas vías de eliminación según el tipo celular y la dosis. Bien, las células que fueron dañadas por la radiación eventualmente se pueden morir por apoptosis, pero también por necrosis, por senescencia, por autofagia, por catástrofe mitótica, así que es el fallo letal durante el proceso de división y por cómo es inducido el proceso de multiplicación celular, es una muy importante. Pero nosotros vamos a llamar muerte celular a toda pérdida de capacidad de proliferación sostenida, lo que se llama muerte reproductiva. Bien, es lo que, al fin y al cabo, es lo que más nos importa cuando estamos hablando de muerte de la célula tumoral. Bien. Y esto es lo que estudiamos cuando estudiamos, digamos, en el laboratorio la muerte celular. ¿Sí? Lo que vemos no es
no estamos estudiando con todos los ensayos los distintos tipos de muerte celular. En biología hay formas de estudiar los distintos tipos de muerte celular. Nosotros cuando hablamos de muerte celular en radioterapia nos referimos a células que perdieron su capacidad de proliferar, ¿bien? O sea, se cultivan las células y, por ejemplo, se pueden poner en distintos discos de Petri, se irradian a distintas dosis. Entiendo que ya vieron los conceptos de dosis que vamos a repasar ahora. Y en función de eso se pueden ir construyendo lo que son curvas de supervivencia celular. Vemos entonces cómo la fracción de supervivencia, ¿sí? Las células que sobreviven van disminuyendo a medida que aumenta la dosis de radiación y que se corresponde con esta expresión matemática que vamos a estudiar más adelante cuando veamos los tipos de fraccionamiento en radioterapia. ¿Vieron algo de esto en los módulos anteriores? ¿Estudiaron algo de lo que es el módulo lineal cuadrático? ¿O todavía no tocaron nada de este tema? Sí, algo vimos, muy poquito, sobre la curva. Sí. Bien. Bueno. Perfecto. Lo quería refrescar porque lo vamos a retomar ahora en un ratito en lo que son los fraccionamientos de dosis. Bien, pero antes de ahondar en los mecanismos de respuesta a esa irradiación, también les quería mencionar que el impacto de la radiación no se va a limitar exclusivamente a esas células que absorben el haz directo, sino que hay un impacto indirecto de la radiación, porque cuando ocurre ese impacto se generan además especies reactivas de oxígeno y otras moléculas que se secretan, ¿sí? Hay factores solubles que van, digamos, conectándose con otras células a través de uniones gap, y las células receptoras, aunque físicamente no estén intactas por el haz de radiación, ¿sí? Muestran alteraciones biológicas del daño en el ADN que pueden haber sido transmitidos también por células vecinas. Esto es lo que se conoce como el efecto bystander, ¿sí? De las células que están alrededor, que no recibieron el haz de radiación, pero que también sufren distintos tipos de muerte celular por este motivo. Bien. Ese fue entonces como nuestro repaso de los fundamentos. Vamos ahora a los mecanismos de respuesta celular a la irradiación. Vamos a conocer lo que un poco más sobre las R's de la radiobiología, los R's de la radioterapia. Fundamentalmente, originalmente eran 4 las R's de la radioterapia que se estudiaban: la reparación, la redistribución, la reoxigenación y la repoblación, y después se agregó la radiosensibilidad. Y ahora se están agregando otras nuevas a medida que se va estudiando y se va sabiendo más sobre el tema. Digamos, son las distintas formas de estudiar cómo responden los tejidos, ya sean los tejidos tumorales como los tejidos sanos, a la radiación, y es muy importante que tengan en cuenta que estos conceptos se van a aplicar tanto a las células tumorales como a las células normales y a los distintos tipos de tejido que reciban esta radiación. Marce, perdón, Aldana levantó la mano. Sí. Sí, perdón que te interrumpa. En una de las últimas clases vimos las 6 R, en realidad, de la radioterapia, sí, donde la última era la reactivación del sistema inmune. Sí, tal cual. Lo iba a mencionar al final justamente como una R nueva, digamos, como algo que se está estudiando respecto a la respuesta a la radioterapia, tal cual. Bien, todas las demás, toda esta parte ya la vieron respecto a las otras R's. Sí, estuvimos viendo las 6 R's de la radioterapia en el módulo anterior. Bien, bueno, lo menciono, pero lo menciono un poco más rápido. Entonces, sobre todo lo que quiero hacer hincapié a lo largo de esta parte de la clase, entonces, es que tengan en cuenta que estos mecanismos todo el tiempo están ocurriendo en los tejidos tumorales y en los tejidos sanos.
¿bien? Y que nosotros vamos a estar todo el tiempo haciendo un balance entre lo que recibe el tejido tumoral y lo que recibe los distintos tipos de tejido sano que están a su alrededor. Entonces, respecto a la reparación, sabemos que el tejido sano puede reparar el daño subletal. Y cuando una célula es irradiada, se van a activar los mecanismos de reparación celular. ¿Se acuerdan que dijimos que uno fundamental, por ejemplo, era el daño de doble cadena? Entonces, una de las principales vías de reparación celular que se activa es la de reparación no homóloga de extremos de doble cadena. ¿Bien? Este mecanismo en las células sanas está intacto, entonces tienen mayor capacidad de recuperación, mientras que es un mecanismo que está dañado en las células tumorales que tienen menor capacidad de repararse, entonces por el daño radioinducido. Y esta diferencia radiobiológica es una ventaja terapéutica fundamental y es uno de los fundamentos del fraccionamiento de dosis en radioterapia, de dar la dosis de radiación justamente fraccionada y no todo en una única fracción, por ejemplo. Lo que es la redistribución del ciclo celular, las células se redistribuyen a lo largo del ciclo celular. Entonces, hay algunas fases que son más radiosensibles que otras, es decir, en fases en las que la radiación resulta más eficaz en ese daño o muerte celular. Y hay fases que son más radioresistentes. Acá, en lo que es redistribución, hay dos conceptos fundamentales. Primero es el hecho de que hay una redistribución en el ciclo celular. Al célula ser dañada se reactiva ese ciclo celular y de alguna manera hace que las células se sincronicen en las siguientes fases, ¿sí? Las células tienen más dañado algunas moléculas de determinadas fases del ciclo celular, entonces en esas fases es que se van a frenar. Y justamente se frenan en fases que son más radiosensibles, como ser G2 y M. Entonces, esta redistribución viene siendo beneficiosa también para el fraccionamiento, porque eso significa que cada vez que uno da una dosis de radiación, por un lado va a ocurrir esa redistribución, y por otro lado, respecto a la fracción que fue recibida el día anterior, ¿sí? O en la fracción anterior, vamos a encontrar células que son más sensibles a la radiación porque se sincronizaron en función de la dosis que recibió el día anterior. ¿Se entiende ese concepto? Sí, se entiende. Okay. Bien. La otra R es la de la reoxigenación. Sabemos que los tumores de rápido crecimiento van a desarrollar zonas que son más hipóxicas, ¿sí? Por insuficiencia vascular el tumor crece más rápido de lo que crecen a veces los vasos que están alrededor. Y las células hipóxicas resultan 2 a 3 veces más radioresistentes que las células que están más oxigenadas. Entonces, otra ventaja de fraccionar la dosis, ¿sí? En vez de dar la dosis en una única aplicación, sino darla en dosis sucesivas, es que a medida que las células más sensibles se van dañando, se van muriendo, las células que resultaban más hipóxicas ahora encuentran como más acceso al oxígeno y van a estar más sensibles en la fase siguiente. Bien, entonces dice, con el fraccionamiento las células bien oxigenadas mueren y las hipóxicas se reoxigenan. La reoxigenación tumoral aumenta la radiosensibilidad en fracciones sucesivas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, la teoría más comúnmente aceptada es lo que se conoce como el mecanismo de fijación de oxígeno, ¿sí? Lo que dice es que los radicales libres que se producen por esta interacción, de alguna manera como que fijan el daño, fijan esos radicales que van a generar daño. Y bueno, el gráfico de la derecha lo que explica es esto de la reoxigenación en las fracciones sucesivas. El oxígeno es un potente radiosensibilizador, fija el daño producido por los radicales libres. Decimos entonces que generalmente varía entre 2.5 y 3 esta relación entre la dosis que se necesita para
generar la misma muerte celular en un grupo de células hipóxicas versus un grupo de células oxigenadas. Bien, respecto a la repoblación celular, la división celular acá de vuelta. Acuérdense siempre que cada una de estas R's, cuando en radioterapia, nosotros la tenemos que pensar tanto para la célula tumoral que estamos queriendo tratar, como para la célula del tejido sano normal que está cerca y que queremos cuidar. Entonces, por un lado, la división celular acelerada compensatoria tras la irradiación es algo negativo, porque nosotros no queremos que ocurra esa repoblación, pero nos podemos aprovechar de ese mecanismo en el tejido normal. En los tumores causa fracaso terapéutico. Esta repoblación celular acelerada se ve de manera más evidente 14 a 21 días después de iniciada la radioterapia convencional y se agrava, por supuesto, con el alargamiento del tratamiento. Y este es un concepto muy importante porque muchas veces cuando hay algún tipo de toxicidad por un tratamiento de radiación, uno tiene que hacer un balance entre en qué casos realmente está justificado quizás suspender el tratamiento por algunos días, como para que el tejido sano tenga un poquito más de tiempo para recuperarse, y si es que eso no va a generar mucho daño por darle tiempo a las células tumorales por repoblarse. Sí, es muy importante cuando un paciente está en tratamiento radiante y se genera esta toxicidad, que haya una buena comunicación entre los distintos especialistas para que no se generen altos o pausas en el tratamiento que puedan llevar a una repoblación tumoral. Bien, y esto es lo que un gráfico de lo mismo que acabo de explicar, ¿no? Mientras en las sucesivas fracciones vamos dañando cada vez más células, si después de los 14-21 días vamos a dejar un lapso de tiempo más largo para la siguiente fracción, esto puede redundar en una repoblación tumoral. Entonces, esta diapositiva resume lo anterior. El mecanismo en el tejido normal resulta protector, mientras que en el tejido tumoral causa fracaso terapéutico si es muy rápido. Bien, la última R de las tradicionales es la radiosensibilidad intrínseca. Diferentes histologías, considerando todas estas 4 R's, estas 4 R's no son exactamente iguales en los distintos tipos celulares. Las diferentes histologías van a tener distintas respuestas a la radioterapia. Sabemos que algunas más sensibles, como son los linfomas, las células germinales, hay otros que son intermedios, los carcinomas, los adenocarcinomas, y los más resistentes como los sarcomas, los melanomas principalmente. Y acá entonces lo que ya mencionaron en las clases anteriores, el hecho de que también existe no solo el efecto abscopal, que era el efecto por la transmisión de célula a célula con las células cercanas a las células irradiadas, sino lo que se libera al microambiente y que podría generar de manera sistémica una mayor respuesta inmune. Esto puede ser muy beneficioso porque en función del estudio de lo que esa célula tumoral puede liberar por la radiación, hace que los tumores se vuelvan, por ejemplo, más receptivos o más sensibles por haber expuesto esos factores a determinados tratamientos inmunológicos. Bien, podemos entonces hablar del concepto de ventana terapéutica. La ventana terapéutica representa ese balance entre la probabilidad de control tumoral y la probabilidad de complicaciones por la irradiación al tejido sano circundante. Nosotros nos tenemos que manejar, en este rango, ¿sí?
tratando con una dosis que genere una alta probabilidad de control tumoral con una baja probabilidad de complicaciones a los tejidos sanos circundantes. Bien, yo acá había puesto un pequeño break, pero me parece que podemos seguir, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Sí, seguimos. Seguimos. Vale, dame un segundito que dejo de compartir y abro la presentación que sigue. Mientras tanto, ¿alguna pregunta hasta acá?